Evangelizando a la familia. ¿Dónde debemos empezar a compartir nuestra fe? Pues yo creo que un gran indicio está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice lo siguiente: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos tenían que comenzar a ser testigos en Jerusalén, que era donde el Señor Jesucristo los envió a que recibiesen el Espíritu Santo, que es el lugar donde nació la iglesia. En otras palabras, ellos debían testificar donde se hallaban actualmente. De allí ellos tenían que moverse a la región entera que es Judea y después ir a la región contigua de Samaria. Y desde ahí debían proyectarse hacia el fin del mundo. De la misma manera, nosotros deberíamos comenzar a evangelizar primero donde habitamos, es decir, nuestra casa, hablándoles a los que están cerca de nosotros, lo que se conoce como nuestra área de influencia. De allí podemos comenzar a extendernos hacia afuera en una forma similar a las ondas que se producen cuando lanzamos una piedrecita al agua. Estas comienzan en el centro y después crecen hacia afuera. Por otra parte, es natural para nosotros querer ganar primero a nuestra familia. ¿Por qué? Porque son las personas que más nos interesan, las que más amamos. Recuerden que muchos cristianos, tal vez inclusive ustedes, llegaron a la fe porque sus familiares les hablaron o les invitaron a la iglesia. Ahora tomen en cuenta lo siguiente: la mayor parte de los amigos de un nuevo convertido no son miembros de la iglesia, sino que son inconversos. Pero a medida que pasa el tiempo, el círculo de amistad de esta persona se va a transformar y eventualmente la mayoría van a ser los miembros de su iglesia. Por eso, antes de que suceda eso, es aconsejable que el nuevo convertido hable a sus amigos, hable a su familia antes de que estas personas salgan de su vida. ¿Por qué es más difícil evangelizar a la familia? Compartir el evangelio con desconocidos puede ser desafiante y difícil, pero compartirlo con nuestra familia puede ser aún más difícil. De hecho, parece que es el grupo más difícil de alcanzar. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, hay varias razones. Si un desconocido se molesta porque yo le presento el evangelio, pues esa incomodidad solamente durará un rato. Me despediré de él y quizás ya no le vuelva a ver. Pasaré a evangelizar a la siguiente persona y asunto terminado. No he perdido nada porque no hay nada en juego en ese sentido. Pero si un miembro de mi familia se molesta, puede ser más que incómodo. Puede llegar a ser penoso, vergonzoso y muy problemático. Entonces sabemos que al evangelizar a nuestra familia hay mucho más en juego, porque podríamos crear un conflicto familiar que escalara, afectando tíos, primos, etc. La verdad es que las relaciones familiares son algo muy complejo. También las personas que están cerca de nosotros pues conocen nuestros defectos y no van a dudar en exponernos cuando tratemos de hablarles de la palabra de Dios. Esta dificultad no existe cuando se trata de una persona extraña. Una advertencia bíblica. La Biblia nos advierte que nuestra familia podría ofenderse con el evangelio tal como cualquier otro inconverso. Lucas 12, 51 al 53 dice: ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Inclusive el mismo Señor Jesucristo tuvo que lidiar con la incredulidad de su familia. Juan 7:5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Si esto le pasó a él, ¿qué nos hace creer que será diferente en nuestro caso? En Lucas capítulo 4 la Biblia nos relata cómo Jesús fue rechazado en Nazaret, la ciudad donde se había criado.
Es cierto que todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y daban buen testimonio de él, pero al mismo tiempo se preguntaban con extrañeza, ¿no es este el hijo de José? Y en esas circunstancias Jesús les dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Lucas 4:24. Muchos se refugian en ese texto para argumentar por qué ellos no pueden ser testigos en su propia casa y prefieren salir fuera de su hogar. Pero, ¿será esa una aplicación válida de este texto? La verdad es que el Evangelio va a ser rechazado, tanto por conocidos como por desconocidos, y también va a ser aceptado. Así que el rechazo no debe detenernos a la hora de evangelizar. Aunque seamos profetas no aceptos en nuestra propia tierra, todavía tenemos que testificarles. Noten que el Señor Jesús fue a su propia gente para anunciarles el reino de Dios, aun a sabiendas que sería rechazado. Lo cierto es que todos deben recibir la oportunidad de ser salvos. Esta es la voluntad de Dios. El Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, lo cual por supuesto incluye a nuestra familia. Muchos relatan que su primer contacto con la fe vino a causa de amigos, vecinos cristianos y particularmente parientes cercanos que no se avergonzaron de invitarles a la iglesia. Así que siempre debemos ser optimistas y pensar que la labor con nuestra familia dará fruto en cualquier momento. A veces estamos más preocupados por no quedar mal o por lo que nuestra familia pudiera decir de nosotros. Sin embargo, nuestra mayor preocupación debería ser su salvación eterna. Si rehusamos testificarles, nuestra conciencia debería gritar y decirnos, no estás haciendo tu deber, no estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Si somos verdaderamente salvos, deberíamos estar profundamente preocupados por nuestra familia inconversa, porque sabemos que cuando ellos mueran van a enfrentarse a un Dios santo y justo, y su fin será ser arrojados al lago de fuego por toda la eternidad. Si nos preocupamos por nuestros seres queridos, pues tarde o temprano tenemos que confrontarlos con la realidad de su pecado. Puntos en común con el evangelismo genérico. Evangelizar a la familia es muy similar a evangelizar a un desconocido, porque en algún momento tenemos que preguntarles, ¿crees que mereces ir al cielo? ¿Te consideras buena persona? ¿Crees que has guardado los 10 mandamientos? Etcétera, etcétera. Sin embargo, para aliviar la tensión, es recomendable que nos incluyamos a nosotros mismos en las preguntas. Por ejemplo, en vez de decirles, ¿crees que mereces ir al cielo? Podríamos decir, ¿crees que merecemos ir al cielo? O podríamos decirles, mira, yo sé que no merezco ir al cielo. He robado, he mentido, he codiciado, no soy una buena persona. Pero ¿qué de ti? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en todo esto? ¿Por qué debemos hacer este cambio en las preguntas? Porque resulta que nuestra familia, por lo general, nos conoce mejor que nadie. No podemos pretender nada delante de ellos. Así que parece prudente no hablarles desde una posición muy alta, sino tratar de ponernos a su mismo nivel. Ellos no deberían notar ningún tipo de agresividad en nuestra actitud. El Evangelio ya de por sí es ofensivo al hombre carnal, así que no es necesario añadirle más leña al fuego siendo hostiles. Por otra parte, cuando les hagamos preguntas sobre la ley de Dios, tenemos que dejarles muy claro que nuestra intención no es apenarles o avergonzarles delante de la familia. No queremos que ellos tengan vergüenza de que nosotros pensemos que son ladrones o mentirosos. Esa no es nuestra intención, por supuesto. Lo que nosotros queremos es que ellos se den cuenta cómo Dios realmente les ve a través de sus ojos de santidad y justicia. De esta manera ellos pueden entender que son pecadores y pueden hacer en ellos un deseo de acudir a Jesucristo en busca de salvación. Ahora bien, esa familiaridad que tenemos con nuestros parientes puede convertirse en una ventaja a la hora de evangelizar. ¿Cómo? Solo piensen, de la misma manera que ellos nos conocen también, pues nosotros también les conocemos, sabemos su comportamiento. Así que no hay manera en que ellos falsifiquen sus respuestas a la hora de contestar nuestras preguntas sobre la ley de Dios.
Por ejemplo, un hermano podría decirle a su hermana lo siguiente: tú sabes perfectamente cómo nos hemos comportado. Sabes que muchas veces les hemos mentido a nuestros padres y sabes también que alguna que otra vez hemos tomado cosas que no nos pertenecen. Así que definitivamente no somos buenas personas que merecemos el cielo. Cuando estamos evangelizando a nuestros padres o nuestros abuelos, es recomendable pasar suavemente de tema en tema, siendo siempre muy respetuosos con ellos. Por ejemplo, yo podría comenzar una conversación con mi abuela haciéndole las siguientes preguntas muy sencillas. ¿Alguna vez fuiste a una iglesia cristiana? ¿Qué te pareció? ¿Qué piensas de las cosas de Dios? Luego, en algún momento podría decirle: ¿sabes qué me convenció de que yo era un pecador? Los 10 mandamientos. Por ejemplo, hace poco supe que Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. No me había dado cuenta de que Dios juzga inclusive nuestros pensamientos. ¿Crees que has guardado los 10 mandamientos? ¿Te consideras una buena persona? Cuando ella responda que sí, pues le diremos: bueno, veamos algunos más de los mandamientos para ver si los hemos guardado. Escuchen el siguiente relato de una joven que cuenta cómo evangelizó a su abuela. Me pareció que un buen inicio sería hacer un repaso de los 10 mandamientos, así que arranqué con una lectura de Éxodo 20 y luego le pregunté a mi abuela: Abuela, ¿has mentido alguna vez? ¿O robaste algo, incluso una cosa pequeña? Mi abuela respondió: supongo que sí. Entonces procedí a hablarle de los juicios de Dios, del infierno y del cielo, y cómo un día todos estaremos cara a cara ante Dios para dar cuenta de nuestra vida. Luego leí Isaías 53, 5 al 6, y le conté a mi abuela sobre Jesús y el horror que tuvo que atravesar en la cruz para pagar por nuestros pecados. Traté de hacerlo de la forma más vívida que pude, y mi abuela pareció sorprendida de que a alguien le sucedieran cosas tan horribles. Luego le compartí parte de mi testimonio y le pregunté si acaso no quería que Dios la perdonara de sus pecados por la sangre de Jesús. Ella respondió que sí. Siempre tomen en cuenta que no están solos a la hora de evangelizar. El Espíritu Santo está con ustedes y también la conciencia de las personas está trabajando a favor de su salvación. Si se trata de nuestros padres, pues podríamos comenzar diciéndoles: papá, mamá, acabo de escuchar una enseñanza sobre el Evangelio que fue impactante para mí. Me gustaría hablar de eso con ustedes por un momento. Luego procedemos a explicarles cómo mucha gente desconoce lo que es el Evangelio y cuál es la mejor manera de entenderlo, respondiendo a la pregunta: ¿te consideras una buena persona? También podríamos decirles: he estado leyendo tal cosa en la Biblia o estudiando esta materia en el instituto y aprendí algo que no sabía relacionado con el Evangelio. Quiero compartirles lo que aprendí y saber su opinión. Lo importante es comenzar la conversación, pero también tenemos que estar listos para contestar sus objeciones y sus preguntas sobre el cristianismo. La importancia del testimonio. Cuando digo testimonio, no me refiero a nuestras declaraciones verbales o a proclamar la verdad del Evangelio con nuestra boca. Me refiero al otro significado de testimonio: nuestra conducta o comportamiento, la forma en que vivimos nuestra vida, lo que somos en nuestra casa, lo que somos en privado. La Biblia dice en Hechos 6:3 que los diáconos deberían ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es importante que nosotros vivamos vidas piadosas frente a nuestra familia. Nuestra conducta debe ser irreprensible, de modo que ellos vean el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, el fruto espiritual. Alguien dijo: quien eres en privado es lo que realmente eres. Ahora bien, sabemos que nuestro buen proceder no es suficiente para que la gente entienda el Evangelio. Sin embargo, en el caso de nuestra familia, es sumamente importante acompañar nuestras palabras con hechos. No debemos ser hipócritas. Si nuestra familia tiene la impresión de que nosotros no vivimos conforme a lo que decimos creer, ellos no nos van a escuchar y es más, en algún momento nos lo van a restregar en la cara. En algún momento ellos nos van a decir: yo pensé que eras cristiano.
Es así como se comportan y quedaremos avergonzados. La gente inconversa tiene una expectativa de lo que un cristiano debe ser. Obviamente, en ocasiones esa expectativa no es realista porque muchos esperan que seamos perfectos y eso por supuesto nunca va a suceder. Entonces no estoy hablando de ser perfectos. Pero nuestra familia no es tonta. Ellos saben perfectamente la diferencia entre la hipocresía y un compromiso genuino. Alguien dijo, si el cristianismo de una persona no es creíble en el hogar, entonces no tiene sentido llevarlo a otro lado. Un versículo que viene a mi mente en ese sentido es el siguiente. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. 1 Pedro 3:1. Aquí hay un principio para todos los que queremos ganar a nuestros familiares inconversos, y es que hay que mostrarles una conducta ejemplar, ser íntegros en todo momento. En este sentido yo fallé miserablemente cuando entré a la iglesia a la edad de 17 años. ¿Por qué? Porque me porté de una manera sumamente hipócrita. En lugar de convertirme en una mejor persona, me porté de una forma egoísta y arrogante. Trataba a mi familia como gente que no entendía para nada las cosas de Dios. Mi actitud fue horrible. Por supuesto, todo eso fue mi culpa. Pero les confieso que tengo un pequeño reclamo en mi corazón hacia mis líderes. Y es que me hubiera gustado que cuando me convertí, ellos me hubieran explicado que mi vida tenía que cambiar. Es decir, que de ahora en adelante yo debería ser una persona ejemplar. Debería convertirme en un hijo excelente, alguien más atento, más amable, más generoso y sobre todo más considerado con mis padres. Como dice Tito 2:10, yo tenía que haber adornado la doctrina y haberla embellecido con un buen testimonio. Ahora, aparte de tener una buena conducta, tenemos que abundar en buenas obras o buenas acciones. Nuestra familia no va a ser impresionada por discursos de nuestros labios, sino que ellos quieren ver nuestra fe en acción. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos hacer cosas que realmente ayuden, como ocuparnos puntualmente de nuestras responsabilidades, hacer las compras del hogar, hacer deberes o tareas extra, etcétera, etcétera. Nota importante, si ustedes en el pasado se portaron con hipocresía o dañaron relaciones familiares o fueron de mal testimonio para la fe cristiana, no duden en pedir perdón, reconociendo su error y solicitando una oportunidad para comenzar todo de nuevo. ¿Alguien puede ayudarme? Una cosa que no debería avergonzarnos es buscar la ayuda de algún hermano o hermana en la iglesia que nos apoye a la hora de evangelizar a nuestra familia. Por ejemplo, podríamos organizar un almuerzo al que invitemos a ese familiar y también invitemos a ese hermano o hermana que tienen habilidad para evangelizar y aprovechar para que ellos le testifiquen. Eso puede aliviar algunas tensiones que se producen al tratar de ganar a nuestros familiares. Y en otra ocasión podemos ser nosotros los que vayamos y evangelicemos a los miembros de la familia de ese hermano o hermana. La conversión es un milagro. No debemos asumir que por ser nuestra familia, nuestros padres o hermanos nos van a escuchar de buena gana. La mayor parte de la gente no quiere saber nada del cristianismo porque sus corazones están endurecidos por el pecado y nuestra familia no es la excepción. Sin embargo, tenemos que intentarlo. Nuestros familiares inconversos son como gente que está durmiendo en una casa que se incendia. Si no son despertados, morirán. Así que no podemos quedar indiferentes. Ahora quiero que entiendan lo siguiente. Para que una persona entienda el Evangelio, lo crea y lo obedezca, hace falta un milagro tan grande como que un muerto se levante de su tumba. Imagínense que vamos a un cementerio y vemos a una persona salir de su sepulcro. Eso sería un milagro porque eso no sucede normalmente. Dios tendría que intervenir para que algo así pase.
Lo mismo sucede en el caso de una persona inconversa. Cuando le estamos pidiendo a Dios que salve a esa persona, estamos pidiendo que Dios le levante de los muertos. Nosotros no tenemos ningún poder para ayudar. Presentarle el Evangelio a un grupo de inconversos y pedirles que nos crean por nuestra elocuencia, por nuestra buena labia, es como ir a una convención de ciegos y pedirles que nos miren. No va a pasar, se necesita la intervención directa de Dios. Entonces, aunque debemos comenzar nuestro evangelismo en casa, nadie nos asegura que nuestros parientes van a llegar a ser salvos. Su salvación no depende de nuestros esfuerzos, sino de la obra del Espíritu Santo. A veces pensamos que hay algo que nosotros podemos hacer de nuestra propia habilidad para hacer que ellos crean, pero la Biblia dice lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La salvación, hermanos, es del Señor. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, una vez que les explicamos el Evangelio, debemos dejar la salvación de ellos en manos de Dios. Recuerden que Él es el más interesado en que ellos se salven. Por favor, no presionen a sus familiares para que ellos se conviertan. Nosotros no queremos manipular decisiones. Ellos podrían dar una respuesta aparentemente positiva solamente para agradarnos o complacernos, lo cual sería verdaderamente una tragedia. Es el poder y la gracia de Dios lo que salvan a las personas, no nuestros esfuerzos personales. Jamás piensen que su trabajo es salvar a las personas, porque ustedes no pueden hacerlo. Por eso el siguiente punto es sumamente importante: orar por nuestra familia. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Romanos 16:7. Saulo de Tarso tenía parientes que fueron convertidos antes que él. Me pregunto si esos parientes oraron por la salvación de Saulo y si sus oraciones tuvieron que ver en su conversión. Lo cierto es que una de las cosas más importantes que podemos hacer por nuestra familia es orar por ellos. No me refiero a una oración común y casual, sino a una oración ferviente y constante. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora bien, podemos orar por nuestra familia en 3 sentidos. Que Dios les convenza de su amor por ellos y les muestre claramente su necesidad de salvación. Que cambie sus corazones y les revele, es decir, abra sus ojos a la verdad del Evangelio. Recuerden que Dios es el más interesado en salvarles. Segunda Pedro 3:9 dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en tercer lugar, podemos orar por sabiduría para ministrarles la palabra de Dios a la hora de compartir nuestra fe. Ahora, si tus seres queridos no escuchan tu testimonio, Dios puede enviar una persona para que les testifique. Así que incluye eso en tu oración. Pide a Dios por esa persona que Él ya tiene preparada para la hora y el momento correctos. También pongan en su mente que tenemos que orar por nuestra familia antes de evangelizarles y después de evangelizarles. Y de hecho quizás tengamos que orar por ellos por el resto de nuestra vida. Dios los puso en nuestra vida por una razón. Somos guardas de nuestros hermanos. También, si Dios lo pone en tu corazón, no tengas temor de decirles a ellos que estás orando por su salvación. Conclusión. Nadie niega que testificar a los familiares es un desafío. Puede ser más incómodo y embarazoso que hablar con un desconocido por la familiaridad que tenemos hacia ellos. Sin embargo, tenemos una responsabilidad que se llama amor. Alguien dijo que si tienes temor de evangelizar a tu familia, no ores porque Dios te quite ese temor.
Ora porque Dios te dé genuino amor hacia ellos. Primera Juan 4:18 dice, el perfecto amor echa fuera el temor. En resumen, aunque no podemos salvarles con nuestros propios esfuerzos, lo que sí podemos hacer es testificarles, orar por ellos y vivir una vida cristiana genuina para ser un buen testimonio delante de sus ojos.